Ya, otro problema de configuración electrónica, en este caso para un elemento del grupo B. Ya, lo vamos a hacer de una manera más acelerada a lo que hemos hecho en la anterior clase, porque algunos conceptos se repiten. Lo único diferente que se podría tener es el tema del tipo de grupo en el cual estamos trabajando. Por ejemplo, ¿se recuerdan que primero decíamos, teníamos únicamente el Z igual a 39, es decir, el número atómico? Ustedes, teniendo el número atómico, iban a la tabla periódica y determinaban otros parámetros. Podían adelantar el dato de periodo, el dato de grupo y el dato de masa atómica. Si ustedes van a la tabla periódica y buscan el elemento 39, les va a salir que es el itrio, ¿ya? Y tiene ahí sus datos. Por ejemplo, está en el periodo 5, está en el grupo 3B y está en o mejor dicho, tiene la masa atómica de 88,9. ¿Ya? Esto. Normalmente nos piden determinar todo lo que está en su pizarra de elementos que no existen, es decir, ustedes bien saben que existe hasta el elemento 118, si no me equivoco. Eh, pero por ejemplo, ¿qué harían si les piden del elemento 150? Entonces, en función de los conceptos teóricos que nosotros tenemos hasta la fecha, se empieza a construir la posible tipo de configuración electrónica que llegaría a tener este elemento. Ya, pero por lo menos con lo que es la licenciada Tapia, no se adentra tanto o no profundizamos en ese tipo de problemas. Lo único que se hace es, obviamente hacemos todo lo mismo, pero trabajamos con elementos que ya existen, con elementos de los cuales ya tienen su configuración electrónica y de repente ya tienen muchas respuestas de las que podríamos pedir en un examen. Ya, pero igual, estamos resolviendo ese tipo de problemas. A ustedes se les da el número atómico, con el número atómico sacan esos tres datos adicionales, periodo, grupo, masa atómica, todo de la tabla periódica. Cualquier tabla periódica tendría que tener valores parecidos, ¿ya? O los mismos, para ser exacto. El primer punto, ¿cómo hallamos el primer punto? La distribución electrónica. Primeramente, utilizamos el primer dato que nosotros teníamos, porque el periodo era igual a ¿qué? Era igual al periodo, al número de capas o al número de niveles que se tenía en mi configuración electrónica. En este caso yo tengo 5 periodos, o mejor dicho, está mi elemento en el quinto periodo, entonces yo voy a tener 5 capas o 5 niveles. Ya les había dicho, podemos denotarlo como de una manera literal, es decir, con letras, o de una manera numérica, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel. Ahora, ¿en dónde está nuestro trabajo? En saber distribuir la cantidad de electrones que nosotros tengamos en estas capas. Tengo 5 niveles, ahora, ¿qué cantidad de electrones tengo? Recuerden la fórmula que nos habíamos dado, el número de electrones es igual a Z menos la valencia. Ya en este caso yo no tengo valencia, me están diciendo simplemente el elemento. Ya, pero si en caso me dijeran x elevado a la 1 menos tiene un Z39, ya, esto ya cambia porque ya me están dando una valencia. Pero si no me dan eso o no me dicen nada de este tipo, la valencia es cero simplemente y el número de electrones va a ser igual a Z. En este caso, el número de electrones va a ser igual a 39. ¿Ya? Entonces, estos 39 electrones yo los tengo que ir distribuyendo entre los 5 niveles. ¿Cuánto a cada nivel? En los elementos del grupo A ya teníamos como una ayuda. ¿Por qué? Porque el número de grupo era el número de electrones en el último nivel. ¿Ya? Esto es lo que cambia respecto a un elemento del grupo B, porque el número de electrones del último nivel de un grupo B o de un elemento del grupo B normalmente puede ser uno o dos electrones. No va a ser igual al número de grupo. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo no puedo venir y poner en el último nivel van a ser tres electrones porque son parte o es el número de grupo que se tiene. Si no, voy a tener que seleccionar entre dos o uno, dependiendo la configuración electrónica previa que yo tenga en mi esquema. Ya, pero hay unos parámetros que siempre se van a repetir. Por ejemplo, en el primero siempre va a ser 2, en el segundo va a ser 8,
en el tercero puede ser 18, y si en caso seguimos teniendo capas, vamos a ir anotando todo esto, ¿ya? Ahora, yo ya he utilizado 2 más 8, 10 más 18, 28. Me quedan 11 electrones para poder repartir. ¿De qué manera podría repartir estos 11 electrones? Porque recuerden que son, son 11 electrones que tengo que saber cómo repartir entre estos dos niveles. Por ejemplo, eso sería una regla. Esto se puede hacer con las reglas de Bori-Buri que ya les había dicho, pero caso contrario podríamos utilizar la regla de orden de llenado, que de repente puede parecerles más sencillo. Yo directamente voy llenando según una, una serie de diagonales, es decir, primera diagonal, segunda diagonal, tercera diagonal, cuarta diagonal, quinta diagonal, por así decirlo. ¿Ya? Ahora, ¿yo qué hago? Esto va a ser la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Es decir, esas diagonales me van a significar orden de prioridad de llenado. Es decir, primero se tiene que llenar la 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4 y así. ¿Ya? Entonces, este sería 4, perdón. Este sería 3p6, este sería, ay no, esto está muy, muy grande, por así decirlo. Sí, esto lo borraremos un ratito. ¿Ya? Este sería ahí, este sería ahí, este sería ahí, sería ahí, y este sería ahí. ¿Ya? Y recién voy llenando. Primero lleno el primero, luego lleno el segundo, luego lleno el tercero, luego lleno el cuarto. Esto va a ser, luego va a ser el quinto. Esto ya sería 3 de 10, 4p6, 5s3. Ahora yo les pregunto, en todo lo que tenemos aquí en pantalla, ¿cuántos electrones he utilizado? Por ejemplo, en la subcapa S yo he utilizado 10, en la subcapa P he utilizado 18 y en la subcapa D he utilizado 10. 10 más 10, 20 más 18, 38. Me falta un electrón para acabar con mi orden de llenado, porque ya he completado 38. Me falta un hito. ¿Dónde va a ir ese un hito? ¿Será que yo puedo anotar aquí 5P P1? ¿O dónde debería ir? ¿O dónde creen que debería ir? Porque ojo que les he dicho que un elemento del grupo B no puede tener más de 2 electrones en su último nivel. ¿Los escucho o los leo? No, porque el S solo puede tener 2 electrones como máximo. ¿Dónde va a ir ese electrón? Va a ir aquí, en la penúltima o en el penúltimo nivel. Ya no va a estar en el último. Entonces aquí sería 3D1, ¿ya? Entonces, ese orden de llenado ustedes tienen que seguir en lo que es elementos del grupo B. Es decir, ¿cuál es la diferencia primordial? Que los elementos del grupo A, su número de grupo define el número de electrones en el último nivel de su configuración electrónica, mientras que los elementos del grupo B no tienen esta regla, sino utilizan en el último nivel 2 o 1 electrón como máximo. Y si en caso tuvieran más electrones, se tienen que ir distribuyendo en la penúltima o en la antepenúltima, en la antepenúltima nivel, en algunos casos. En este caso estamos colocando en el penúltimo. Ya, entonces yo estaría ordenando 9 electrones, 2 electrones. Ya, ahora, esto también se remite a las reglas de Bori-Buri. Las reglas de Bori-Buri que les dicen que cuando en los últimos 2 niveles tú tengas 11 electrones,
tú puedes tener dos configuraciones posibles, es decir, 9 electrones y 2 electrones en la última, o en la primera 10 electrones y en la última un electrón. ¿Cuál de las dos es más recomendable? Siempre esta. Una regla exclusiva de las reglas de Boriburi nos dice esto. Ya, entonces, por ambos lados, por ambos criterios de orden de llenado o de configuraciones electrónicas, yo puedo justificar mi resultado, justificar mi configuración electrónica. ¿Ya? Entonces, yo ya estaría consciente de que todo esto se ha hecho de una manera idónea y por tanto ya habría terminado el inciso, o no, o falta algo. Eso, falta algo. Recuerden que esto se da en el estado basal. Ahora, también me están hablando de un estado de hibridación. ¿Qué pasa en el estado de hibridación para un elemento del grupo B? Ya. Lo más probable es que el electrón que tenían en el penúltimo nivel se exorbite y vaya a lo que es el último nivel. Ya acaso como lo que yo estoy anotando aquí con color azul que denota al estado de hibridación. Ya en la subcapa S, ¿qué es lo que se está dando? Se está dando un desdoblamiento porque de lo que eran 2 electrones en la parte de arriba, se está volviendo solo uno. Uno se está moviendo o recorriendo al siguiente subnivel. El otro se queda para cuidar el suborbital, se podría decir, porque recuerden que en la anterior clase veíamos el diagrama de cajas y en el diagrama de cajas teníamos 2 electrones. En cada cajita, independientemente si sea una subcapa S, P, D, F, en cada cajita teníamos 2 electrones. Entonces, para que se produzca la hibridación, mínimamente la cajita tiene que estar a la mitad, es decir, tiene que haber en cada cajita un electrón, ¿ya? Y eso es lo que se está dando en este caso. Eso sería lo que es una configuración o distribución electrónica para un elemento del grupo B. Ahora, como habíamos quedado, el orden de llenado es lo mismo, solo que linealmente. Ya, entonces yo voy anotando linealmente todo. Y ya está. Ese es mi orden de llenado. Ese sería mi inciso B. Ahora, el inciso C, ya les había dicho. Primeramente, el tipo de hibridación. El tipo de hibridación va a ser SP2. Ahora, esto se sigue manteniendo. Recuerden que les había mostrado una tablita en la anterior clase y les decía, de esta tablita, dependiendo del número de grupo, van a escoger el tipo de hibridación, ángulos de separación y forma geométrica. ¿Ya? Entonces, ustedes van a la tablita. ¿Qué número de grupo tiene? Tiene el grupo 3. Sigue manteniéndose la regla, no importa si sea del grupo A o del grupo B. Esa tablita funciona para ambos. El tipo de hibridación va a ser SP2. La forma geométrica debe ser triangular o piramidal. Ya, y los ángulos de separación. Y de ahí copia. Y ya está. Luego, el inciso D, las posibles valencias. ¿Qué es una valencia? Habíamos dicho, una valencia es un número que tiene que llegar a dar estabilidad a lo que es mi configuración electrónica. Es decir, o bien tiene que eliminar espacios incompletos o bien completarlos. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría tener una valencia negativa en esta configuración electrónica. A ver, ¿qué hacen las valencias negativas? Las valencias negativas completan los orbitales o subcapas incompletos. En este esquema yo tengo una subcapa completa que es la 3D. Esa 3D solo tiene un electrón, pero ¿cuántos electrones me faltarían para poder completar esta, esta subcapa? Me faltarían como 9, porque la 3D debería tener 10 electrones.
Entonces, como son 9 electrones, yo no puedo poner, no existe la valencia 9 negativo. Entonces, es imposible que tenga una valencia negativa. Entonces, sigo. No tiene negativas, pero puede tener positivas. ¿Qué positivas podría tener? La más probable, uno más. ¿Por qué uno más? Porque si fuera uno más la valencia, ya les había dicho, recuerden con la formulita, el número de electrones es igual a Z menos la valencia. Z va a ser 39 menos la valencia. La valencia es uno más. Uno más con el signo negativo se va a volver negativo, entonces voy a tener 38 electrones. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha reducido en un electrón mi número de electrones. Entonces, al reducir en un electrón, esto va a desaparecer. ¿No ve? ¿Y qué es lo que se va a tener? Se va a tener mayor estabilidad. Los niveles están completos, ¿ya? Entonces, más o menos así tendrían que fundamentarse en caso tienen alguna otra respuesta de posible valencia, ¿ya? Eso. Obviamente pueden, ya les había dicho, podríamos anotar, qué sé yo, desde el -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, y así como está en cierto libro, porque puede que tenga todas las valencias, pero es prioritario. O sea, es más probable que tenga una única valencia que sea uno más. ¿Ya? Eso. Por ser posible valencia pueden ser muchas, pero la probabilidad juega mucho en esto. Ya, el inciso doble D he anotado. Ya, entonces, este va a ser el que ya hemos hecho y este me falta. Ya, el segundo inciso D. ¿Qué me dice? El número de espines paralelos y carácter magnético en ambos estados. El número de espines paralelos, ¿qué es? Recuerdan, una nueva vez, recordamos el diagrama de las cajitas. En las cajitas, aquellos electrones que no tengan pareja o que aquella cajita que no esté completa va a ser considerada como spin paralelo, ya es decir, que no tiene pareja. En mi estado basal, ¿cuántos espines paralelos existen? Solo existe uno, que está en 3D1. Entonces, ya habíamos dado también esta regla. El carácter magnético solo pueden ser dos, puede ser paramagnético o diamagnético. Diamagnético en el caso de que sea el número de spins paralelos sea igual a cero. No, perdón. Diamagnético va a ser en el caso de que el número de spins paralelos sea igual a cero. Y paramagnético va a ser en el caso de que sea cualquier número diferente de cero. Obviamente siempre van a ser números positivos, ¿no ve? Y eso. Entonces, si fuera 1 o si fuera 7, de igual manera es paramagnético. Entonces, yo anoto aquí, su carácter va a ser paramagnético. Ahora, ¿esto en qué estado es? En el estado basal. En el segundo estado, el número de espines paralelos ya cambia. Es igual al número de grupo. Entonces van a ser 3. De igual manera va a ser paramagnético. Esto se da en el estado de hibridación. Ahora, eh, el siguiente inciso, el inciso número E. El número de protones. El número de protones siempre va a ser igual a Z, entonces van a ser 39 protones. El número de electrones va a depender si me dan valencia o no, pero si no me dan valencia es igual a Z, entonces va a ser 39 electrones. Y el número de neutrones es igual a A menos Z. Pero mucho ojo, en la anterior clase les decía esto. Si normalmente las masas atómicas, lo que son A, vienen de esta manera, con decimales, pueden ser 88,9, 23,1, 15,9, etcétera. Lo que les corresponde a ustedes es anotar o redondear al inmediato superior. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si esto fuera 88,1? Igual nomás hay que redondear a 89, ¿ya? No podemos despreciar esa décima o ese pequeño número. Tenemos que aproximarlo directamente al siguiente, ya al siguiente entero. En este caso va a ser 89 menos 39, entonces van a ser 50 neutrones que tiene mi elemento. Ahora, el último inciso, el números cuánticos del último electrón. ¿Cómo haríamos esto? ¿Cuántos números cuánticos ustedes conocen? Conocíamos 4. Conocíamos lo que era el número cuántico N, L, M, S.
Ahora, recuerden muy bien que los números cuánticos eran como números de posicionamiento que me indicaban en qué posición se podía encontrar cierto electrón en una configuración electrónica. Ahora, yo les pregunto algo. En mi configuración electrónica, tal como ven en la pantalla, ¿dónde está mi último electrón? Ahora, esto es una problemática de examen, ¿ya? Muchos se equivocan en esta parte. ¿Por qué? Porque dicen aquí está mi último electrón, porque es el último nivel. Y eso no es cierto. Nosotros ya habíamos hablado del orden de llenado, es decir, quiénes se llenan primero. No por estar al último, quiere decir que te estás tardando en llenar o que has sido el último en llenarte. ¿En dónde vemos más claramente esto? En el orden de llenado que anotamos aquí. En aquí vemos que el último subnivel en ser llenado es el 3D. Entonces, de ahí yo tengo mi respuesta. Ahí está el último. El penúltimo, ¿dónde va a estar? El penúltimo está aquí. Debe ser uno de los dos. El antepenúltimo también debe estar aquí. Debe ser uno de los dos. Y si me pidieran el antepenúltimo, yo busco aquí. Ya. No se dice el último al que está en el último nivel, sino al que ha sido último en llenarse. Y esto es una trampa muy común en los exámenes para que los estudiantes se confundan. Mucho ojo. ¿Ya? Entonces, mi electrón está en la capa 3D1. La subcapa D, recordarán, tiene 5 pares de electrones. ¿No ve? En los 5 pares de electrones debería haber 10 electrones en total, pero en este caso yo no tengo 10 electrones, sino solo tengo uno. Entonces, ese único electrón, ¿dónde va a estar? Según las prioridades de llenado, ¿dónde tendría que colocar mi único electrón en caso de que tenga? En la primera cajita. Y ojo que en la primera cajita hay dos espacios, hacia arriba o hacia abajo. Siempre se llenan primero hacia arriba, todos los niveles. Por ejemplo, esto podría ser 3D7, por ejemplo. ¿Cómo llenaría? Va a ser el que está hacia arriba, el que está hacia arriba 3, 4, 5. Y si en caso me sobran electrones, recién empiezo a llenar los de abajo. Mucho ojo con esa parte, ¿ya? Y eso. En este caso sería ahí. Ya les había indicado que el número cuántico principal n denota el número de nivel. Estamos en el nivel 3. No, perdón. Esto no está en el nivel 3. Esto está en el nivel 4. Y aquí también debería haber sido 4. Ya mucho ojo, mucho ojo. Esto más lo corregimos y ya creo que ahí nomás sería el error. Entonces, esto va a estar en el nivel cuántico principal 4. Ahora, el segundo nivel, el nivel L, depende de la subcapa y eso ya lo habíamos dado en regla. S es igual a L igual a 0, P, L igual a 1, D, L igual a 2, F, L igual a 3, etc. Para D, se tiene el caso de que L es igual a 2. Eso ya está, tiene que estar en su formulario. Luego, el número cuántico M va a denotar la posición del par de pareja de electrones. 0 más 1 más 2, 0 menos 1 menos 2. Y eso es lo que estamos anotando aquí. ¿En qué cajita se encuentra el electrón? En menos 2. Entonces, este número cuántico va a ser menos 2. Y el último, S. Tiene dos sentidos, puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo. En este caso está hacia arriba, entonces va a ser más un medio. Esas van a ser todas las reglas de trabajo que se tienen en este tipo de problema. Ya habíamos hablado que en el tema de la configuración electrónica o del primer inciso es en la parte más crítica donde se tiene esta variación con lo que es un elemento del grupo A. Ya, preguntas, dudas, consultas, chicos, los escucho.